Eduardo Lozano Torres, escritor, biólogo y químico. Buenas tardes, aquí estoy con mi abuelo Eduardo Lozano, a quien le realizaré la entrevista. ¿Cómo estás, abuelo? Muy orgulloso de que una nieta me haga una entrevista, con mucho gusto. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes y en dónde naciste? Yo soy bogotano, yo nací en Bogotá en la clínica de Marley hace 77 años, es decir, en 1944. Abuelo, cuéntanos un poco acerca de tu niñez, de tu familia, de tu colegio. Bueno, mi papá era boyacense, mi mamá era de Fusagasugá, se conocieron en Bogotá y por eso nacimos aquí. Después él fue trasladado cuando yo tenía unos 6 años a la ciudad de Tunja y ahí cursé mis estudios de primaria y mis estudios de bachillerato. Y luego regresamos a Bogotá y desde ahí, desde ese momento, pues he vivido toda la vida acá. Ah, ok. Quisiera saber a qué te dedicaste o qué hiciste después de salir del colegio. Después de salir del colegio, yo me presenté a la Universidad Nacional porque quería estudiar veterinaria. Imagínate cómo es la vida. La vida da tantos vuelcos y hace cambios tan inesperados que, bueno, uno no se explica. Pero fíjate que originalmente yo quise estudiar veterinaria. Me presenté durante 3 años a la Universidad Nacional. En esa época no había el estudio por semestres, sino era por años. Entonces, si uno no pasaba un año, tenía que esperar otro año para volver a presentarse. Y yo me presenté 3 años, en el tercero. Me presenté simultáneamente también a la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, a la Facultad de Ciencias del Mar, que se llamaba en esa época, estaba recién inaugurada, pero que en realidad era Biología Marina. Y estudié ahí y posteriormente salí a trabajar trabajé en varias partes y finalmente me vinculé con la industria farmacéutica hasta casi antes de pensionarme. Ah, ok. He oído que has escrito unos libros de mitología, de algunos temas de Simón Bolívar. Entonces quisiera saber cómo te involucraste en ese tema, porque como estudiaste biología marina, entonces cómo te interesaste en estos temas. Sí, por eso recalco que la vida hace cambios, le hace cambios a uno, o uno hace cambios en la vida inesperados, ¿no? Le dan vuelcos que uno no sospecha. Sí, yo paré a la industria farmacéutica porque en ese momento pues llegó en que tenía que trabajar en algo y lo primero que se me presentó fue la industria farmacéutica y yo me vinculé ahí con el ánimo de durar algunos meses mientras conseguía algo más afín a la biología y resulta que ahí empecé a recibir estímulos, ascensos y ahí me quedé y ahí trabajé casi toda mi vida. Ah, ok. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de los libros que has escrito? Bueno, lo de la escritura es una afición que realmente desde niño la tenía, pero nunca había habido tiempo eh, para dedicarle a ello, porque es que la escritura necesita mucho tiempo. Primero porque hay que estudiar, hay que investigar, hay que buscar fuentes y luego hay que empezar a escribir, a corregir, a revisar. Eso no es fácil. Pero bueno, era como una inclinación que yo tenía desde niño, pero solamente cuando ya me pensioné tuve tiempo en realidad de dedicarme a esto, de manera que mi vida como escritor realmente empezó tarde, pero empezó. Sí. Y escogí 2 temas que desde niño también me han gustado, como son la historia porque a mí siempre en el colegio, en esa época había una materia que se llamaba historia, solo historia. Okay. Y ahí todas esas conquistas, por ejemplo, de los antiguos, de los griegos, de los romanos, de la vida de Egipto, el Imperio Romano, después Napoleón, etcétera, etcétera, y lógicamente toda la guerra de la independencia de nuestro país, Sí. a mí me causó un gran interés y de ahí nació esa afinidad por la historia. Y de la mitología prácticamente lo mismo, ¿no? Porque desde niño también leía mucho de la cultura griega y todos esos mitos tan inverosímiles e interesantes
y fui leyendo. Por ejemplo, los primeros libros que leí fue la Odisea, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, y ahí esa afición fue progresando a través de los años, y entonces finalmente cuando pude escribir, dije voy a escribir sobre temas históricos y sobre temas mitológicos. ¿Era lo que te apasionaba? Sí, ¿Sí? sí, eran mis pasatiempos. Ah, ok. ¿Es decir que tu primer libro fue sobre mitología? El primer libro que escribí fue sobre mitología, se llamó Mitología Clásica y Lenguaje Cotidiano, en el que narro una serie de palabras, de frases, de modismos que empleamos en la vida cotidiana, pero que no sabemos que son o tienen su origen en la mitología. Sí. Después ese libro lo amplié con otro título que fue La Caja de Pandora, que es la misma temática pero ampliado. A medida que estaba escribiendo eso, me dio por pensar que hacía falta un diccionario de mitología, donde se reunieran todos los nombres, episodios, dioses, todos estos mitos de la mitología griega que son tan interesantes. Sí. Y entonces fui haciendo un diccionario en el cual duré como 8 años para hacerlo. Claro. Había que leer mucho, había que resumir, pero bueno, salió. Sí. Y ese libro fue Sí. el Diccionario de Mitología Griega y Romana, Sí. en el cual se incluyen unas 3.500 entradas, Sí. y prácticamente está hecha el resumen de la mitología griega y romana, o sea, la mitología clásica, está resumida en este libro. Qué interesante. Posteriormente, escribí sobre historia porque la vida de Bolívar también me llamó desde pequeño la atención. ¿Y por qué? Porque en el quinto de bachillerato nosotros teníamos en esa época una materia que se llamaba Cátedra Bolivariana, que era la vida de Bolívar prácticamente. Sí. Y entonces yo me aficioné a la biografía de Bolívar, y entonces se me ocurrió un día escribir un libro sobre un aspecto que casi nadie conoce, y es la vida amorosa de Bolívar, ¿sí? Porque él era un empedernido mujeriego, y entonces me dio por tocar ese aspecto humano del libertador que es poco conocido, y de ahí nació entonces otro libro que es Bolívar, mujeriego empedernido. Es este. Bueno, con esa afición por la historia, también llegué a la literatura, a la vida pues de la realeza de Inglaterra, sobre todo la del siglo XVI, el siglo en el que gobernó la dinastía Tudor. Sí. Y al leer detenidamente sobre estos personajes, Enrique VIII y sus 6 esposas, vi que la vida de las esposas de este rey no fue, a pesar de ser reinas, no fue una vida feliz, no fue una vida llena de comodidades, de honores, de todo lo que uno se imagina que debe tener una reina, sí, sino que fueron desdichadas. Y ahí nació otro libro que se llama así precisamente, Reinas pero desdichadas. sí. Es una historia muy interesante que yo recomiendo. El libro está en las librerías actualmente en Colombia. Es muy interesante y es un libro que me quedó muy bien escrito. Me parece que es un tema muy interesante. Es un tema muy Sí, interesante, y sí, para interesante. los estudiantes a quienes les guste la historia, tremendo. Sí. Volví luego a la mitología y escribí este libro hace 1 año y medio tal vez, que se llama Los dioses también pecan, en el que toco con un estilo un poco diferente para hacer más amena la lectura de la mitología, en un estilo con cierta picardía, cierto humor, los amoríos o la vida erótica de Zeus y de Poseidón, que son los 2 dioses principales de la mitología griega. Sí. Y ahí tienen entonces un tema muy interesante, muy ameno, y que ha gustado mucho. Me Y- parece una muy buena idea como hacer un libro que tenga un poco de comedia y, como tú dices, picardía. Me parece que lo hace más ameno para todo público. Sí, especialmente para ustedes los jóvenes, a quienes la mitología a veces no les gusta porque se les hace pesada de leerla por la cantidad de nombres, etcétera, etcétera.
pero yo quise hacer en un estilo muy suelto, muy coloquial, que ha gustado bastante, ¿sí? Sí. Luego escribí otro libro, pero no impreso, sino que está como libro electrónico, Sí. y en el que resumí 20 mitos griegos poco conocidos. Eso lo pueden adquirir a la persona que quiera, lo puede por Amazon adquirir, y se llama así, Mitos griegos poco conocidos. Y finalmente estoy en preparación de mi octavo libro, que se va a llamar ¿Y después de Bolívar qué? Sí. Porque resulta que después de escribir de la vida amorosa del libertador, Bolívar, mujeriego empedernido, mucha gente me preguntó, Eduardo, ¿y después de Bolívar qué? Sí, Es decir, ¿qué querían pasó? indagar qué pasó cuando murió Bolívar. Sí. Muy poca gente tiene detalles sobre eso, sobre esa época post-bolivariana, y entonces estoy escribiendo un libro contándole a la gente qué pasó después de Bolívar, Sí. qué pasó con Santander, qué pasó con Colombia, qué pasó con la Gran Colombia, qué pasó con Manuelito Sáenz, qué pasó con sus generales, qué pasó con Santander, que es el adversario político, o fue el adversario político de Bolívar. Ese es mi recuento. Sí, me parece muy buena idea como seguir haciendo, como contando más la historia de Bolívar, porque es un tema que se habla mucho aquí en Colombia y mucho en las escuelas nos lo preguntan como en las clases sociales, y también siento que se puede llevar mucho a la clase, como que uno lo pueden poner para leer, entonces es también muy educativo y sirve para conocer más sobre la historia de Bolívar. Sí, así es. La vida de los personajes toda es muy interesante. Okay. ¿Y nos podrías contar un poco más acerca del libro que estás escribiendo? ¿De este libro? Sí, Sí. Bueno, es un interés casi didáctico, diría yo, precisamente por lo que tú dices, porque es que hay mucha gente que no conoce la historia, porque hoy día en los colegios pues no se da, no está como materia, como una materia más del pensum, ¿no? Y esa historia se desconoce, y popularmente hay mucha falsedad en la historia, y hay muchas cosas falsas, por ejemplo, sobre Bolívar mismo, sobre Santander. ¿Por qué? Porque es que la historia popular, pues, ha hecho de ellos como un mito, ¿sí? Los ha puesto en un pedestal en donde le hacen creer a la gente que ninguno de los dos tuvo ningún error, ni tuvo defectos, ni tenía nada malo, sino que eran perfectos, y eso es lo más falso que hay. Yo trataré en este último libro que estoy escribiendo de llegar a la realidad y darle a uno y al otro lo que en realidad fueron, con defectos y con todos sus errores que cometieron también. Claro. Ese es el origen. Abuelo, una última pregunta. Supe que hace unos meses abriste tu canal de YouTube. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de esto? Sí, lógicamente que estos libros que hasta ahora he escrito pues están únicamente en Colombia, pero yo quiero como darle más amplitud a mis obras, y para eso pues yo quise incursionar por sugerencia de un hijo y de un nieto. Quise incursionar en este nuevo mundo de la tecnología, del mundo virtual, y por eso quise entonces abrir un canal en YouTube, que es una red muy conocida, y empezar a subir videos con temas mitológicos e históricos para que la gente vaya conociendo mi producción literaria, vaya conociendo mis obras, y en lo posible que los vaya adquiriendo. Me parece una idea genial, es abrir un canal de YouTube para contar todos de tus libros, la información de Bolívar, datos mitológicos, porque como lo has dicho tú mismo, es como la forma más correcta de llegar a las personas hoy en día. Es lo que más se usa en la actualidad. Ese fue el objetivo de abrir este canal, que se llama Historia y Mitología con Eduardo. De manera que pueden buscarlo y ojalá se suscriban, porque ahí estoy subiendo una serie de videos con unas anécdotas, unas historias muy interesantes. Qué bueno, abuelo.
Bueno, esta fue la entrevista con mi abuelo. Muchas gracias por compartirnos un poco de tu vida, de tus pasiones, de todo lo que te interesa. Y muchas gracias por darme este tiempo. Pues muchas gracias a ti.